Está muteado, profe, no lo escucho. Ahí sí. Entonces Ahí sí. vamos a comenzar la clase hoy día. Entonces cualquier pregunta, por supuesto, me la pueden hacer. Entonces vamos a partir simplemente por motivar. Vamos a colocar, supongo que se está viendo en matemática, supongo que sí. Ok. Entonces, bueno, aquí hay una representación del problema que estamos estudiando, que es el problema de interacción de tres cuerpos. Y esencialmente los cuerpos son este punto rojo que está aquí, este punto que está acá. Y vemos entonces que, ok, si hago evolucionar las trayectorias, esto calcula las trayectorias, hacemos unos segundos en calcularlas, ahí las calcula, ahí simplemente numéricamente las calcula. Y como vemos, entonces simplemente ilustrar este problema tan difícil, que es el problema de tres cuerpos da condición inicial, en este caso tengo dos cuerpos grandes, y se puede ver en tres dimensiones cómo son un poco las trayectorias tomando distintas condiciones iniciales, y simplemente voy a ilustrar lo complejo que es este problema. Ahora, por simplicidad hemos estado resolviendo un problema un poquito más simple que este, que es lo que llamamos problema restringido, ya voy a volver sobre él. Entonces el problema restringido es el que está acá. Entonces el problema restringido en el plano, aquí simplemente uno supone que obviamente estamos en el sistema móvil, voy a volver a explicar eso, y en este caso es bidimensional, no es tridimensional a diferencia del anterior, pero simplemente igual ilustra la complejidad si yo doy una condición inicial. Con esto puedo cambiar las masas de los dos objetos, la condición inicial, y eso entonces me permite encontrar, calcular las trayectorias que recibe un objeto. Es decir, que en este caso tendríamos un cuerpo celeste que está girando en torno, sería a este caso al Sol, y después la Luna, simplemente que en este caso la razón de aspecto de las masas no es tan grande, no es como el caso de la Tierra, que una es mucho más grande que la otra, y por lo tanto eso hace que entonces tengamos objetos que hagan dinámicas más si quieren, circulares. Por ejemplo, si hago la razón de espectro sea mucho más pequeña, en este caso se queda dando vuelta más sobre un cuerpo celeste más que el otro, pero se intercambian. Pero obviamente el caso de la Tierra es un poco distinto, es aún más complejo que este que estamos viendo ahí. Entonces, ok, vamos a ir a la tablet. Entonces, para ilustrar, simplemente ser para motivar e ilustrar un poco la complejidad en la cual estamos discutiendo y analizando. Entonces, espero que aparezca la tablet y, ok, una vez que aparezca, ya ahí apareció. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos? Entonces, ¿cómo la estamos descubriendo este problema, digamos, de problema de tres cuerpos restringidos, que es el más simple y se puede resolver al menos algo? Entonces, problema restringido de dos cuerpos, de tres cuerpos, perdón, de tres cuerpos. Entonces hicimos un montón de supuestos muy simples que uno tiene que hacer para tratar de entender bien este problema. Entonces, bueno, obviamente uno va a suponer que hay un objeto muy masivo, son dos los objetos masivos, en este caso. Estamos pensando si quieren en satélites o la Luna, dos objetos relativamente grandes. Y acá tenemos otro objeto a destacar, en este caso sería el Sol, este sería la Tierra, y colocamos otro objeto que podría ser la Luna en particular, o podría ser incluso un satélite, lo colocamos por acá. Y entonces la descripción que usamos para escribir esto es muy simple. Lo que hicimos hasta ahora es, bueno, colocamos el centro de masa y usamos un sistema no inercial que acompaña, suponiendo que el movimiento de la Tierra y el Sol es aproximadamente circular. Les voy a dejar obviamente de tarea el caso un poco más complejo, que es suponer que es elíptico, es un poco más difícil el cálculo, pero en este caso muy simple, que uno supone que esto es circular, se mantiene entonces la distancia constante de uno al otro, entonces esto está girando y queremos entonces saber cómo es la dinámica de este objeto que tenemos entonces, que tenemos en este caso acá. Entonces, esa es la dinámica que queremos entender. Entonces, lo que hacemos, insisto, es descripción en el sistema no inercial que describe los cuerpos celestes, que describe a los cuerpos celestes grandes o masivos, cuerpos celestes masivos, esencialmente, describe cuerpos celestes masivos en posiciones fijas.
Ahora, en este problema, ha sido estudiado por muchas personas, la notación estándar es que a este de acá le llamamos entonces B y a este de acá le llamamos A. No es que yo quiera escoger A y B por alguna razón privilegiada, es simplemente esa. La otra hipótesis que vamos a suponer entonces, cuerpos celestes, entonces hacen órbitas circulares, el sistema es constante, luego lo anterior implica cuerpos celestes, órbitas circulares. Me refiero obviamente a los cuerpos celestes masivos. Entonces, lo otro que uno supone es que vamos a hacer el supuesto diferencia de lo que les mostré al principio, tridimensional, bidimensional. Simplemente vamos a suponer que el cuerpo celeste nuevo, que colocamos acá, M, entonces está en el plano. Cuerpo no masivo, está en el plano. Simplemente porque las ecuaciones son un poco más simples, pero uno lo puede colocar más complejo, pero eso hace que sea más simple. Entonces, este tema, puedo definir coordenadas, si quieren, X e Y, y las ecuaciones de movimiento, entonces, muy simples, simplemente va a ser una vez que uno divide por la masa, y también introduciendo una escala temporal adecuada. Hicimos un montón de cosas la vez pasada para hacer eso, o sea, supuse que esto gira con velocidad angular omega, o quizás usar esta vez un omega distinto, para usar omega con la notación que le gusta usar a Jacobi para entender este problema, que fue una de las personas que hizo harto esfuerzo ante este problema. Entonces las ecuaciones de movimiento son muy simples, nos quedan x2 puntos igual a la fuerza de Coriolis. En este caso la fuerza de Coriolis lo que hace es que agrega una forma 2 y punto, en i2 puntos la fuerza de Coriolis menos 2 veces y punto. Y lo interesante es que uno puede mostrar que todo el resto, cuando el sistema no se está trasladando, se puede escribir como la derivada de una función especial. Esta función especial es algo así como una especie de potencial efectivo, un signo negativo menos el potencial efectivo, que usamos W usando la notación que inventó Jacobi, que obviamente hace función de X y. Entonces, este problema, en este límite, haciendo muchas simplificaciones, se puede describir por estas ecuaciones. Ahora, el problema de estas ecuaciones es que tenemos dos variables y solo hay una cantidad conservada de la energía, así que se resta el problema no integrable, el problema difícil, pero este es el problema más simple que uno trata de resolver y decir cosas acerca de este problema de tres cuerpos. ¿Dónde entonces? ¿Dónde W función de Jacobi? Y la función de Jacobi en este caso es simplemente tiene una parte que da cuenta de la energía centrífuga, que es de la forma x cuadrado más pi cuadrado medios, y hay otra parte que da cuenta de la fuerza gravitacional, que es las unidades adimensionales que usé, que dividida por la frecuencia de rotación del sistema. Mientras más rápido rota el sistema, más pequeña es esta intensidad efectiva. Eso queda así en estas ecuaciones, por supuesto. Y esto entonces tenemos M1 sería el cuerpo celeste que está en B, por lo tanto me queda X menos B al cuadrado más I al cuadrado. ¿Okay? Eso es dividido por la distancia. Y el otro término de energía potencial es el cuerpo 2, que está en la posición X más A, está en A, más I al cuadrado. Entonces eso nos da, digamos, elevado por supuesto a un medio y elevado a un medio. Eso entonces, un medio lo dejamos más claro ahí, un medio. Eso es la función de Jacobi que describe el problema en cuestión. Entonces, ¿cómo es esta función de Jacobi? Si quieren, poco para tener un poco de intuición, qué es lo que está haciendo esta función de Jacobi. Si uno la grafica, esta función de Jacobi toma la siguiente forma. ¿Okay? Si uno la grafica para tener intuición, obviamente en una parte es para X muy grandes, para distancias muy grandes, si lo dejamos, dibujar quizá en el eje X para que sea más fácil de entender, pero podría ser en cualquier eje X. Si uno grafica la función de Jacobi, entonces le queda de la siguiente forma. Para tener intuición cómo es. Entonces, para X muy grande, las partes potenciales se van a cero, solo quedan las partes que son de acá, bueno, si quizás de haber colocado acá. Esta parte de acá es centrífuga, y esta parte de acá obviamente es gravitacional. Entonces, si uno grafica esta función, que es una forma bastante bonita, obviamente tiene dos singularidades, una cuando por supuesto paso en el punto B o en el punto A, y lo interesante de esta función, entonces si uno la trata de graficar,
Obviamente tiene una singularidad ahí, así que queda de la siguiente forma. Y lo otro es que para X muy grande domina la fuerza centrífuga, por lo tanto eso debería ser una parábola muy lejos para X muy grande. Sin embargo, cuando se acerca a los puntos donde están los cuerpos masivos, obviamente siente la singularidad de la gravedad y por lo tanto nos va a quedar algo de esta forma así. Es una gráfica más o menos en una dirección dada. Por supuesto, puede ser un poco más complejo que hacer eso que estaba ahí. Lo otro que vimos la clase pasada fue, y eso es lo primero interesante, espero ir comentando a poco, que fue, vimos que estas ecuaciones, si las multiplicábamos, eso lo hicimos acá, si las multiplicábamos apropiadamente por x punto e y punto, hay una cantidad conservada, que es la energía. Entonces voy a simplemente comentar eso, decir que este sistema tiene una cantidad conservada, o este sistema de ecuaciones tiene una cantidad conservada. Lo único malo de la cantidad conservada que tiene este problema es que no depende de la fuerza de Coriolis. Y eso, insisto, que va a ser radicalmente distinto, nos va a tener que permitir desarrollar una nueva intuición, cómo entender problemas con fuerzas giroscópicas, porque la energía ya no nos sirve para caracterizar todo eso. O sea, si uno calcula, en este caso, la energía, uno va a encontrar simplemente, aquí va simplemente la función de Jacobi, nos queda esa forma que está ahí, y insisto, lo dije pasar, lo voy a decir, observar o notar bien, no depende, ok, esta parte no depende de la fuerza, extrañamente, de Coriolis. Ok, y vamos a ver poquito a poquito que eso, voy a volver sobre este punto, cambia un poco nuestra intuición de estabilidad y otras cosas que espero poco a poco ir convenciéndolo, pero entonces vamos a ir haciendo de a poquito este problema. Entonces lo que voy a hacer ahora es caracterizar un poco las ecuaciones, porque uno dice, ¿qué puedo hacer con estas ecuaciones? ¿O qué se intentó hacer, digamos? Entonces la idea es poder encontrar soluciones y propiedades que tienen estas ecuaciones. Entonces, el primer esfuerzo en tratar de entender esto fue simplemente, bueno, caracterizar, lo primero que uno hace cuando tiene un sistema dinámico es, ok, tratar de entenderlo, qué es lo que uno entiende si es que tiene puntos de equilibrio. Estos puntos de equilibrio me van a permitir decir que son centros, puntos hiperbólicos, me permiten hacer un poco la geometría del espacio-fase y por lo menos entender qué es lo que pasa. Así que lo primero que vamos a tratar de hacer es calcular puntos de equilibrio. Entonces, vamos a intentar hacer eso, calcular puntos de equilibrio de este modelo. Puntos de equilibrio, ok, del problema de tres cuerpos, del problema de tres cuerpos restringidos. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Entonces, lo primero que uno debería hacer cuando uno trata de calcular un punto de equilibrio, lo que uno impone, debería imponer que no hay aceleración, no hay velocidad, y entonces cuando uno hace eso, entonces las cosas son un poco más simples. Entonces las ecuaciones que tengo que resolver son simplemente imponer que, si uno se fija, me va a quedar que simplemente 0 es igual a d omega a de x. Entonces, si eso lo escribo, eso simplemente significa menos g partido por omega cuadrado, factor de qué cosa. En el caso de la ecuación x, nos queda m1 en x menos b, partido por x menos b al cuadrado, más y cuadrado, y todo eso elevado a 3 medios, más, en este caso nos queda el otro cuerpo celeste, que está en la forma m2x más a, partido por x cuadrado, x más a al cuadrado, todo eso más y cuadrado, y todo eso elevado a 3 medios. Esa sería la primera ecuación que tenemos que resolver. Y la segunda ecuación que tenemos que resolver es que d omega a de i también es 0, y ese d omega de i también nos da exactamente una expresión similar, salvo que ahora es la ecuación de las fuerzas de la componente i. Eso nos da entonces m1 por i partido por x menos b al cuadrado más y al cuadrado elevado a 3 medios, más m2 por i partido por x más al cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Entonces, ¿cómo resolver esta ecuación y qué puntos vamos a encontrar? Para entender un poco el problema de cuerpos celestes. Entonces, la solución simple a este problema es que si uno grafica, entonces hace todas estas ecuaciones, uno se puede dar cuenta que hay al menos algunas soluciones no triviales. Hay 5 puntos de equilibrio,
pero los voy a calcular, pero hay algunos que son muy obvios. Entonces tienen nombres especiales por razones históricas, se llaman puntos, los primeros que voy a resolver se llaman puntos colineales. También se les llama O puntos de Euler. Fue Euler, entonces, quien los entendió. Entonces, Euler descubrió estos puntos en especial, ¿ok? Entonces, ok, vamos a hacer acá. Okay. Ups, parece que no nos deja usar las fotos. Nos quedamos desgraciadamente sin fotos para mostrar el video. Vamos a ver si me permite. Ok. Ok, bueno, desgraciadamente nos vamos a quedar sin fotos. Por a ver si las puedo recuperar para poder mostrarlas y nos queden bien. Solo un segundo. Justamente me cambió la configuración. Veamos si me permite mostrar las fotos. No. Dice, nota Viti no puede acceder a la biblioteca de fotos para acceso, ver configuración de fotos, leer y escribir. Abrir configuración. Ok, entonces agregar fotos solamente. Ok, eso fue lo que hice. Agregar fotos, fotos seleccionadas, todas las fotos, muy bien. Fotos seleccionadas. Ok. Hay todas, hay todas. Eso me debería permitir usar eso que está acá. Ok, veamos si esto funciona. Ok. Ok, veamos si se nos permite ver las fotos. Ok. Qué desgracia. No dejo ver ninguno. Ok, vamos a intentar configurar una vez más. Puedo arreglar eso. Fotos solamente. Permitir acceso a todas las fotos. Ok, vamos a ver si eso nos resuelve eso. Si no, no importa. Si no coloco las fotos, va a ser el último intento puede ser de poder ver las fotos. Ok, perfecto. Ahora sí tengo todas. Entonces, acá tenemos, voy a buscar a Euler. Euler, acá está. Entonces, Euler, digamos. Entonces, tenemos a Euler. ¿Ah? Entonces, lo importante entonces, ¿qué fue lo que se le ocurrió a Euler? Es que si uno mira, lo primero que descubre es que de esta ecuación, entonces tenemos acá, ok, tenemos que, si uno coloca, digamos, las condiciones, que lo que vamos a descubrir es que I se puede hacer igual 0, eso fue lo que va a descubrir, y se puede, digamos, hacer, si hago igual 0, entonces la segunda ecuación satisface trivialmente, y me queda la primera ecuación, me queda 0 igual a menos g partido por omega cuadrado, la segunda ecuación satisface trivialmente, y la primera me queda entonces de la forma m1 partido por, fíjense, acá tengo x menos b, pero y vale 0, por lo tanto, abajo me queda x menos b al cuadrado elevado a 3 medios, me queda x menos b elevado entonces a 3, arriba está x menos b, y por lo tanto simplifico 1, y me queda x menos b al cuadrado, eso por m1. Lo mismo pasa en el otro caso, me queda simplemente x menos b, pero me faltó un término, acabo de dar cuenta que faltó un término, lo anoto al tiro. X más A, el término que me faltó fue que ahí solo puse la fuerza gravitacional. Me faltó agregar acá, que es un término importante, que es la fuerza centrífuga, que es de la forma más X, y acá hay un término ferrata, también hay más Y. Por lo tanto, me quedan estas ecuaciones, me queda más X, si no me quedaría más X. ¿Y por qué digo eso? Porque si uno mira, entonces, esto es una ecuación. Esto es una bonita ecuación que si uno multiplica es una ecuación de orden simple, porque es una ecuación quíntica. Entonces, ¿por qué tengo x menos b al cuadrado? X menos b al cuadrado, si multiplico por x menos b y por x menos a, me queda una ecuación quíntica a resolver, que bueno, es compleja resolver, pero esa es la ecuación que uno tiene que resolver. Entonces, esto demoró un tiempo para resolverla, pero Euler en esto fue muy hábil y logró hacer soluciones. No se conoce, obviamente, una ecuación quíntica, no conocemos sus soluciones analíticas,
o sea, no tenemos una expresión para cualquier ecuación química, así que, bueno, demoró mucho tiempo, hay un montón de aproximaciones, en distintos contextos puede calcular, no son fáciles, y lo que uno hace, voy a hacer más bien un método geométrico para explicar cuáles son las soluciones, voy a definir un f de x, que te acabo de colocar ahí, y cómo uno lo puede hacer esto geométricamente, simplemente uno dice, bueno, si grafico con cuidado, entonces hacia acá el eje horizontal, coloco x, y si acá grafico f de x, entonces, ¿cómo es esto? Bueno, cuando x es muy, muy grande, las dos partes gravitacionales que están acá se van a cero, esta se va a cero, esta se va a cero, así que esto tiene que ir como una línea recta, por lo tanto eso me dice que esta función para x muy grande va así, o para x muy negativo también va así, tiene que ser una línea recta, y obviamente esto tiene que tener singularidades en A y singularidades en B. Ahí las funciones se definen, esta función será infinito. Por lo tanto, por continuidad, esto tiene que ser así. No hay otra posibilidad que por continuidad, sin calcular nada, tiene que ser así. Y lo mismo hacia el otro lado. Por continuidad, tiene que tener una singularidad a este lado de acá. Ahora, como esto está al cuadrado, entonces eso quiere decir cuando pase la singularidad, pase infinito y vuelve a entrar en espacio real, la función, entonces eso tiene que ser algo así. Así que uno sin todavía, digamos, saber nada, sino solo usando argumentos de cómo es la función asintótica y sabiendo un poco que hay estas dos discontinuidades, entonces inmediatamente sé que el problema al menos tiene tres raíces. Tiene una raíz acá real, tiene otra real y tiene otra real acá. Las raíces, las otras, obviamente son 5 soluciones, eso quiere decir que al menos hay una solución. Este análisis cualitativo, análisis cualitativo dice o nos dice, hay una solución compleja y complejo conjugado, compleja y complejo conjugado, y hay tres soluciones reales, y tres soluciones reales. ¿Ok? Simplemente por la monotonicidad y las divergencias de la solución. Ahora, estos puntos muy especiales que descubrió Euler, en vez de llamarlos Euler, va a ser Lagrange, que después va a ser grande esfuerzo y encuentra dos más, no esta ecuación, sino con i distinto a 0. Entonces, en honor a Lagrange, a este punto acá le llamamos L1, a este acá típicamente se le llama, usando notación usual, L2, y este acá L3, L por Lagrange. Entonces, estos puntos polinomiales, voy a quizá inmediatamente antes de mostrar todo el esquema, pero voy a quizá usar un poco cómo es la figura, nos queda esta es la imagen correcta que nos queda el problema en realidad. Entonces, al menos ahí, por lo menos estoy ilustrando los primeros puntos relevantes, que son, voy a insistir, por ahora uno puede ilustrar que estoy colocando es el L1, y la gracia que tiene este L1, bueno, acá tenemos L2 y L3, son puntos de equilibrio. ¿Qué significa esto? Sin todavía saber su estabilidad, significa que si yo coloco, por ejemplo, un satélite en este lugar, se va a quedar ahí. Es decir, que el sistema en su conjunto va a estar rotando, no hay que olvidarse que el sistema está en un sistema no inercial, está todo rotando, pero si dejo, no coloco la figura, interesante, no sé por qué, no coloco la figura, si coloco esto, entonces el sistema en su conjunto rota. ¿Okay? O sea, estas soluciones o estos puntos de equilibrio no son el sistema móvil. Están siempre rotando con él. Por lo tanto, si yo coloco una estación, por ejemplo, si yo quisiera colocar en este punto de Lagrange una estación en L1 o en L3 o en L2, se quedarían perfectamente ahí. ¿Okay? Lo malo después vamos a ver que no son puntos estables, es decir, que si viene alguien y una mosca lo golpea, se vuelve es un punto hiperbólico y se alejan. Pero son estos lugares donde por lo menos son puntos de equilibrio que significan, o existir los puntos de equilibrio en realidad no son puntos de equilibrio cualquiera, son puntos de equilibrio del sistema no inercial. Por lo tanto, eso hace que sean, les llamamos de otra forma, porque son puntos que están girando. O sea, en el sistema efectivo son soluciones estacionarias, pero en el sistema de partida no lo son órbitas. Por lo tanto, los puntos de equilibrio en el sistema no inercial son, entonces, sistema no inercial son órbitas en el sistema
inercial de referencia, sistema inercial de referencia. No sé si es claro para todos, si tienen dudas, de todas maneras me pueden preguntar, pero eso es no trivial. Quiero decir que en nuestras ecuaciones con un sistema no inercial, en el sistema de partida, estos puntos de equilibrio corresponden a órbitas. ¿Okay? Poincaré le puso un nombre a estos puntos de equilibrio para distinguirlos de nuestros puntos de equilibrio usuales, pero muchos problemas, sobre todo en la mecánica celeste y en muchos otros contextos, uno escribe ecuaciones efectivas suponiendo que está en el momento angular o está en el sistema móvil, etcétera, y por lo tanto esos puntos de equilibrio son distintos porque no satisfacen que la velocidad es cero. O sea, este punto de equilibrio, a pesar que uno dice x 2.0 y 2.0, como estoy en un sistema que gira, mis soluciones no corresponden a soluciones estacionarias. Entonces, Poincaré, llamo estos puntos de equilibrio, puedo usar la notación de Poincaré, de aquí en adelante, puntos de equilibrio, entonces los llamo puntos de equilibrio relativo. Eso fue el nombre que les puso Poincaré a este tipo, Poincaré, a este tipo de solución. ¿Ok? Les va a llamar puntos de equilibrio relativo. Y eso, con eso, cuando alguien me dice tengo un punto de equilibrio relativo, inmediatamente sé que es una solución estacionaria de algún sistema móvil o es una solución que tiene dinámica, pero punto de vista de la órbita es un punto de equilibrio relativo. De hecho, la distancia, el momento circular que hace la Tierra en torno al Sol, o aproximadamente circular, es un punto de equilibrio relativo. Se está moviendo todo el tiempo, pero el sistema de coordenadas me aparece como un punto de equilibrio relativo cuando uso una descripción efectiva que toma, por ejemplo, incluye el momento angular. Entonces, como vemos, tenemos tres puntos que están ahí. Otra cosa que podríamos decir, al menos para nunca olvidar, digamos, lo importante, es que hay un punto de equilibrio entre los cuerpos celestes. Entre los cuerpos celestes, ¿ok? Eso hay uno, ese que llamamos L1, y hay dos externos, que son obviamente L2 y L3. ¿Ok? Por eso tenemos uno que está entre los cuerpos celestes y otro que está, en este caso, si quieren, fuera de los cuerpos celestes, que sería, en este caso, el que está acá, que es L2, y L3 que están acá, sería el otro. Pero entonces, obviamente, eso nos permite entender bien eso, nos permite tratar de comprender con mayor facilidad, digamos, qué es lo que está pasando en el problema. Si hay una pregunta por el chat, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Estos son los puntos de Lagrange? Sí, todos estos puntos son de Lagrange, o les llamamos Lagrange, no, bueno, no. Todos estos puntos les asociamos a Lagrange, estudio todos los puntos, pero realmente los puntos que llamamos de Lagrange son los que voy a calcular ahora. Esto en realidad, L1, L2, L3, en realidad fueron estudiados por Euler y se les llaman puntos de Euler. ¿Ok? Fue Euler quien los estudió. Lagrange va a terminar el problema, no fue un problema fácil, de hecho estudiar Euler en realidad es un gran matemático, ya les mostraré en un video, tengo preparado ya ese material. Euler estudió este problema, pero existir, estudió una ecuación quíntica y encontrar valores es difícil, así que tuvo que hacer un montón de aproximaciones para caracterizar un poco esos valores. No tiene expresiones exactamente analíticas, pero pudo calcularlo. En cambio, Lagrange encontró que efectivamente hay unos puntos muy especiales que uno puede calcular. Entonces, ahora sí vamos a lo que llamamos puntos de Lagrange. Y Lagrange, entonces, obviamente, Lagrange hizo cosas interesantes, como siempre, digamos, lo hace alguien, digamos, un poco muy especial, digamos. Entonces, Lagrange lo que va a hacer es que se va a usar una idea no menor. Se dio cuenta algo que Euler, extrañamente, es tan buen matemático, no se dio cuenta. Entonces, Lagrange lo que va a hacer es que se da cuenta esencialmente de la siguiente propiedad, que en nuestra descripción, en la descripción es desde el centro masa. El sistema no inercial está justo en el centro masa. ¿Ok? Entonces, el sistema inercial está en el centro masa. ¿Eso qué significa? Que significa que si yo calculo y miro mi centro de masa o mis coordenadas, tiene la gracia que el origen tiene una propiedad particular. ¿Y cuál es la propiedad particular que tiene? Que obviamente el centro de masa está en el origen, por lo tanto,
tengo la propiedad de que R, el centro de masa, es el vector 0, 0. Pero eso corresponde en nuestro sistema de coordenadas, bueno, es la masa M1 por su posición, que es B, y M2 por su posición, que es menos A. Por lo tanto, se da cuenta que hay una relación interesante que nos dice eso MB, eso está el centro más, al origen. Obviamente esto debe ser 0. ¿Ok? Y esto nos da entonces una relación no menor que nos dice que M1 por B menos M2 por A es igual a 0. Entonces se le ocurrió algo muy interesante, muy así inesperado y creativo, que yo creo que, bueno, Lagrange tenía estabilidad. Si uno vuelve a escribir las ecuaciones, la voy a escribir de nuevo, teníamos I, la componente en I es de la forma 1 menos la fuerza que teníamos en I, que era simplemente, si uno la vuelve a escribir, era G M1 partido por omega cuadrado, partido por este caso X menos B al cuadrado, más Y al cuadrado, y todo esto elevado a 3 medios, menos G partido por omega cuadrado de X menos A al cuadrado más Y al cuadrado, eso lo da a 3 medios, y todo eso factor proporcional ahí que lo dejé afuera. Y la otra ecuación que teníamos era X menos G, bueno, quizás para no escribir para no escribir tanto G partido por omega, M1 nos quedaba X menos B partido por X menos B al cuadrado más Y al cuadrado, esto le da a 3 medios, más M2 por X más A, dividido esencialmente por X más A al cuadrado, más Y al cuadrado elevado a 3 medios. Entonces, esto igual a 0. Entonces, ¿cuál fue la gran idea, yo diría, de Lagrange para poder resolver, digamos, este tipo de cosas y entenderlas bien? Es que, usando esta relación que está acá, se dio cuenta que está esta relación que estaba acá, que no la había utilizado Euler, y entonces va a decir, bueno, veamos qué pasa si yo pongo y busco lo que llamamos las soluciones equiláteras. ¿Qué significa eso? Que si vuelvo al problema de acá, entonces fíjense que el cuerpo puede estar en cualquier lugar, pero voy a buscar soluciones tal que la distancia de del cuerpo celeste al objeto y otra distancia desde el otro cuerpo celeste coinciden. Es decir, que lo que llamaríamos en este caso, la distancia sería en este caso R1 es igual a R2. Va a suponer esto, que las distancias son iguales para buscar si existe una solución, y vamos a ver que existe una solución extrañamente equilátera, y eso son lo que vamos a llamar punto de Lagrange, que en este caso van a estar acá. Voy a calcularlo, y vamos a estar que hay soluciones que satisfacen esta propiedad. ¿Qué significa esto? Si vamos a las ecuaciones, nos vamos a dar cuenta, si yo pongo que R1, que si quieren lo llamo X menos B al cuadrado más Y al cuadrado raíz cuadrada, la distancia R1 es igual a R2, y R2 lo defino, si quieren, defino como raíz cuadrada de X más al cuadrado más Y cuadrado. Vamos a ver que este tipo de solución es una solución gracias a que el centro masa está en el sistema de coordenadas. Entonces, si yo pongo que R1 es igual a R2, fíjense que las ecuaciones anteriores toman la siguiente forma, sobre todo la ecuación de abajo, la ecuación para X, llamémosla a esta, si quieren, para distinguirla, la voy a llamar a esta 1 y a esta 2. Entonces, fíjense, si supongo 2 satisface esta propiedad, me va a quedar que X, si ahora reemplazo eso, me va a quedar que X vale simplemente, vale X menos G partido por omega al cuadrado, y ahora supongo que las distancias que están abajo son las mismas, así que me queda M1 por X menos B partido por R, voy a asumir que esta distancia la voy a llamar R, la misma distancia, pues cálculo, R menos o más, en este caso, M2 por X más A partido por R y también elevado obviamente a 3 menos. Los dos R elevado a 3. Lo interesante es que se da cuenta que si subrayo este término de acá con este de acá y este de acá con este de acá, me queda que M1 están los dos divididos por el mismo R. Así que me queda que M1 por B multiplicado por menos B, en realidad me queda menos M1 por B más M2 por A partido por el mismo R. Eso justo es 0 porque se satisface la relación de centro de masa que escribe acá. ¿Okay? Si R1 es igual a R2, entonces se cancela ese término y la ecuación 2 se transforma en realidad a una ecuación que es igual a la ecuación 1, porque se cancela ese término hasta acá, y por tanto me queda como ecuación equivalente
2 va a ser igual a x de 1 menos g partido por omega cuadrado de ahora m1 partido por r elevado a 3 medios más m2 partido por r elevado a 3 medios. Y es igual a 0. Y lo interesante es que la ecuación que uno obtiene es la misma que la ecuación 1 que teníamos antes. Si uno mira la ecuación 1, teníamos eso, pero si ahora reemplazo los coeficientes de abajo por r elevado a 3 medios, la ecuación 1 y la ecuación 2 son iguales si es que existe una solución que r 3 medios existe. Que r exista para los dos. Es decir, que imponiendo que las distancias son iguales y usando el hecho que escogí el centro de masa, la ecuación se igualan y por lo tanto veamos que R nos da acá. Si nos tiene que un R distinto de 0 para que todo esto tenga sentido. Y efectivamente hay una solución que satisface eso. Si ahora hago igual esto a 0, despejo aquí, voy a contar que R vale, simplemente paso hacia el otro lado, esta expresión que está ahí. Entonces me queda R elevado a 3 medios. Al otro lado nos queda G partido por omega cuadrado, factor común de m1 más m2, y como al otro lado me quedo el 3 medios, ahora lo aplico hacia el otro lado, me queda esto elevado a 2 tercios. Eso entonces, de ahí puedo despejar el R y encuentro que existe una distancia muy particular que depende de cómo gira el sistema. Esto me dice que si el sistema gira muy rápido, esta distancia R, que acabo de calcular, es cada vez más chica. Voy a quizás colocar de nuevo aquí el sistema de referencia para que estemos y lo veamos bien, digamos, cómo podemos colocarlo. Voy a colocarlo acá con más cuidado. Voy a colocar de nuevo este, pero este voy a colocar otro sistema. Es el mismo sistema de representación que tiene más información. Entonces, este que me está diciendo que lo que controla Lagrange es que existe esta solución. Primero, eso del R, no hemos calculado cuánto vale completamente, ya lo voy a mostrar, pero este R que está acá, los objetos están a la misma distancia y es distancia R que vale G partido por omega cuadrado por M1 más M2 elevado a 3 medios. Esto entonces nos dice que mientras, vuelvo a insistir, mientras más rápido giran los cuerpos celestes, esta distancia se achica, mientras más lento gira, este punto de Lagrange se aleja. Ahora ese es el módulo, uno quisiera saber un poco más, quiere saber cuánto vale X y Y. Entonces, ¿cómo sacar eso? Bueno, es muy fácil. Si ahora igualo esta expresión que está acá, igualo X e Y, podemos obtener algo de información no trivial. ¿Cómo hacemos eso? Igualo R1 igual R2. Eso entonces, si lo elevo al cuadrado, por ejemplo, quedan iguales. Eso me queda que X menos B al cuadrado más Y cuadrado es igual a X más A al cuadrado más Y cuadrado. Se cancelan los y cuadrados, y de aquí entonces al cancelar los y cuadrados y elevo los cuadrados, entonces voy a contar que x, esencialmente x vale, al sacarlo de ahí, me queda, si lo paso, obviamente tengo que tomar, como saco, le aplico raíz cuadrada, me queda más menos, si mantengo el signo más, se me cancelan los x, así que eso tiene sentido, tengo que quedar menos. Si coloco menos, entonces paso el x hacia el otro lado, me queda 2x, y de acá me queda entonces el signo, me queda menos b, así que me queda menos a, así que me queda entonces b menos a partido por 2. Eso es la solución usando los signos apropiadamente, ¿ok? Que no es una solución no trivial. Entonces me dice que x está en el justo a la distancia del punto medio, es decir, mi centro de masa está por acá, lo voy a colocar aquí, si quieren aquí está el centro de masa. Sin embargo, entonces esta solución me dice que el x de la solución, donde están estas distancias, corresponde justo al punto medio entre los dos cuerpos celestes. Eso dice algo muy inesperado y sorprendente que hace muy atractivo estos puntos de Lagrange, es que nos muestra entonces que el sistema de tres cuerpos da entonces un triángulo isósceles. ¿Okay? Obviamente para el I, ahora que conozco el X y conozco el módulo de R, lo puedo despejar de ahí podemos sacar el I. Lo interesante es que, bueno, me va a dar dos soluciones, por supuesto, como es un módulo, así que en realidad uno puede mostrar que está el I hacia arriba y el I hacia abajo. Eso va a insistir, ¿de dónde lo saco? Bueno, lo saco de ahí, simplemente de la expresión que está aquí. Puedo jugar y colocar entonces ahora que esencialmente R, en mi caso debe ser simplemente la posición, eso es X, R, visto en mi sistema de coordenadas, es X cuadrado más Y cuadrado, y eso entonces vale en módulo, esta distancia que está acá, vale G partido media cuadrado de M1 más M2 elevado, en este caso, si lo elevo al cuadrado, me queda entonces 4 tercios, y de ahí puedo despejar ahora el I. Entonces el I lo despejo de aquí, simplemente ocupo el A que está ahí, lo paso hacia el otro lado, me queda G omega cuadrado
m1 más m2 elevado a 7 a la 4 tercios menos x cuadrado, pero x vale b menos a medios, en este caso elevado al cuadrado, y le aplico raíz cuadrada, y eso entonces me da, obviamente me da dos soluciones. La raíz cuadrada me va a producir un más menos, que me dice que tengo soluciones arriba y abajo, por supuesto. Entonces me queda y igual a más menos esta solución. Y esto entonces me entrega finalmente la otra coordenada y me dice que entonces hay dos puntos de Lagrange. Así que Lagrange descubre esta cosa bastante inesperada, interesante, diría yo. Entonces, ¿qué es lo que descubre Lagrange? Es que, y por eso lleva su nombre, el estudio cuidadoso de todos estos puntos. Entonces, Lagrange descubre que hay Lagrange. Entonces, encuentra dos equilibrios más, dos equilibrios que les llamamos L4 y L5, ¿ok? En honor obviamente a Lagrange. Y lo interesante es que estos puntos forman estos puntos, estos equilibrios con los cuerpos masivos, forman un triángulo isósceles. Eso es bastante inesperado, pero forman un triángulo isósceles. Isósceles. Entonces tenemos un triángulo isósceles, eso lo hace muy, muy inesperado, muy interesante, diría yo, como resultado, que nos dé un triángulo isósceles en la descripción. Así que Lagrange encuentra esto y ahora uno se pregunta, ok, si es que hay más puntos de equilibrio, y la verdad que hubo mucho esfuerzo y no se encontraron más puntos de equilibrio que estos, puede existir 4 puntos de equilibrio que están, o 5 puntos de equilibrio que están ahí. Bueno, quizás tocar la figura inicial y ser un poquito más bonita o más simple de entender, y porque ahora quiero explicar quizás la otra curva, pero simplemente, insisto, ahí están los 5 puntos importantes. Los colineales son entonces los que están colineales, son los que están entonces en el eje. Ese sería entonces el 1 y el 3, y tenemos estos que realmente llamamos de Lagrange. Estos que están acá son los de Lagrange. Este y este. Entonces, obviamente el problema es de 4 dimensiones, espacio, fase, es X, Y punto, Y punto. Por lo tanto, uno se pregunta cómo es la dinámica, cómo uno podría entender la dinámica que está en este sistema y la estabilidad. Vamos a movernos en esta solución. Entonces, lo primero que voy a hacer es, primero un análisis cualitativo, intuitivo. Vamos a hacer un análisis intuitivo. ¿Cómo uno haría un análisis intuitivo de este problema? Bueno, uno diría, ok, voy a colocar primero, tengo los cuerpos celestes que conozco bien, coloco acá, coloco un cuerpo celeste, lo coloco por acá, coloco el otro cuerpo celeste por acá, porque quizás lo voy a hacer más abajo, porque es una figura un poco compleja, pero voy a tratar de ilustrar cómo entender esto en forma lo más simple posible. Entonces acá coloco un cuerpo celeste y coloco el otro. Lo que hice yo, simplemente hay 5 puntos importantes, los coloco, digamos, estos puntos son relevantes. Entonces tenemos el E1 que está entre medio de los dos cuerpos celestes, los otros están externos, los colineales, y hay otros que tengo que hacer un triángulo isósceles hacia acá, lo voy a colocar por acá, uno por acá, y otro isósceles por acá, ¿ok? Justo en la mitad, y eso me da la estructura. Ahora, nuestra experiencia intuitiva nos dice que, nuestra experiencia cotidiana es que si suelta un cuerpo celeste acá, está tan cerca de acá que orbita en torno al que está acá. Eso es típicamente lo que nos pasa en el caso, por ejemplo, de la Luna. Y si colocamos un satélite, él orbita en torno a la Tierra. Por lo tanto, entonces intuitivamente uno dice, bueno, si eso es así, entonces tienen que haber este punto acá o las singularidades corresponden a centros. Por lo tanto, tienen que haber órbitas que son así. Por lo tanto, intuitivamente uno lo lleva, la única posibilidad de que eso sea así es que el L1 que los conecta, este punto que está acá, L1 que los conecta acá, tiene que ser un punto de tipo de naturaleza hiperbólica. Entonces va a ser un punto de naturaleza hiperbólica que los tiene que conectar así. Obviamente esto en el plano X e Y. Obviamente el sistema dinámico es de dimensión 4, no lo puedo dibujar, pero esto nos permite entonces entender intuitivamente qué es lo que está pasando. O sea, estoy tratando de convencer que el L1 tiene que ser un punto hiperbólico, y eso es simplemente por la continuación de las órbitas que conocemos que cerca de la Tierra, las órbitas, vemos que los cuerpos, los satélites, la Luna,
cualquier objeto va a terminar orbitando, así que tiene que ser así. Pero entonces uno dice, ok, si eso es hiperbólico, ok, tiene esta estructura hiperbólica, entonces por continuidad esto también tiene que seguir siendo hiperbólico, tiene que seguir teniendo esta estructura así. Entonces uno los dice, ok, ¿cómo ahora los conecto? ¿Cómo son los otros puntos? Ahora, si esto fuera el punto hiperbólico, habría que jugar mucho más cómo son las soluciones. Intuitivamente uno diría, en este plano, vuelvo a insistir que estoy dibujando el plano. El problema es complejo y aún más difícil de lo que creen, y voy a tratar de explicarlo con aún más cuidado, pero en el plano, intuitivamente, uno diría, en el espacio, si esto está así, por continuidad, bueno, lo único que me podría pasar es que esto de acá, ¿cómo se conecta? Ese es el punto. Entonces, me quedan tres puntos, no pueden ser todos centros, no pueden ser todos puntos hiperbólicos, porque si son todos puntos hiperbólicos, eso quiere decir que hay más puntos de equilibrio. Por lo tanto, me tienen que quedar opciones de hacer centro. Y por lo tanto, por razones topológicas, si este de acá es un punto hiperbólico, me refiero al punto L3, entonces quizás debería colocado no. Entonces L2, o de L3, entonces L3, dado que es hiperbólico, se están saliendo, se tienen que ir a conectar al menos a algún punto hiperbólico. Entonces, y por simetría, uno espera que la parte de arriba y la parte de abajo tienen que ser iguales. Por lo tanto, no puede ser hiperbólico el de arriba porque rompería el de abajo. Por lo tanto, la única posibilidad que nos queda es que el único hiperbólico que nos queda sea el L2. Y por lo tanto, efectivamente, todos los puntos de control y Lagrange, o sea, perdón, Euler son hiperbólicos. Y por lo tanto, este acá también tiene que ser hiperbólico. Por lo tanto, tiene trayectorias que se alejan y se acercan de él. Y por lo tanto, la única solución que nos queda por simetría y por velocidad continuidad es que sea así. Y por lo tanto, el otro de acá, la única posibilidad que le queda es que haga algo así. Y esto lo que acabo de hacer, con muchos argumentos así de simetría, experiencia que la Luna gira en torno a la Tierra, que los satélites giran en torno a la Tierra, efectivamente me da el espacio, sistema, efectivamente me da como son las trayectorias. Es decir, si yo dejo un cuerpo aquí, celeste aquí, lo más probable entonces si uno sigue las flechas, esto va a ser así, esto aleja así. Entonces, si es un cuerpo celeste aquí, este va a tener que hacer forzosamente algo así. Por ejemplo, una trayectoria en este lugar que está acá, solo para ilustrar, parto aquí, me movería así, volvería acá, lo más probable es que entonces aquí, digamos, que va a tener que hacer, digamos, ups, eso, se me cortó hacia acá, sin querer. Entonces, punto hiperbólico, dibujé mal esta flecha de acá, esta flecha tiene mal la flecha del punto hiperbólico, es así. Entonces, en esta dirección atrae, en esta dirección repele, por lo tanto, vuelvo a insistir, si hago una órbita por aquí, esta debería partir por acá, hace algo así, y si siguen por acá, va a llegar así, hace algo así, vuelve por acá abajo, y hace así. Okay, eso por ilustrar un poco cómo es el sistema dinámico que nos rodea, cómo son las órbitas, por ejemplo. Esto acá a uno inmediatamente lo hace pensar y seguramente eso motiva mucho y la utilidad es que los puntos de Lagrange 5 y 4 son centros. ¿Okay? Ahora, vuelvo a insistir, eso vamos a ver que no siempre es verdad porque me falta dibujar en las otras dos dimensiones. Esta figura que estoy haciendo, estoy en el plano X e Y, pero me falta X punto y punto. Los sistemas dinámicos tienen una visión mucho más compleja. Pero esta imagen al menos me dice que en esta variedad, en esta superficie de sin velocidades, al menos en los puntos de Lagrange serían los únicos puntos donde las cosas son relativamente estables. Es así que entonces si yo quisiera hacer una aplicación, si yo por ejemplo quiero hacer una estación espacial, la cual siempre se esté moviendo con respecto a la Tierra en la misma órbita. Vuelvo a insistir, no se olviden de esa imagen fundamental, digamos, en el sentido que lo que estoy diciendo es que este sistema, cuando esté girando, estos puntos 4 y 5 son órbitas, se están moviendo. Pero estas órbitas, la gran gracia que tiene, insisto, es que lo que queremos hacer que se mantengan ahí. Así que me dice que si yo quiero hacer una estación espacial o quiero colocar un objeto ahí, efectivamente puedo colocar asteroide o colocar una estación acá. De hecho, hay unos asteroides, no estoy seguro, donde era Saturno creo, que llamamos troyanos, que efectivamente están parados ahí y se quedan ahí y nos acompañan perfectamente, lo que es ideal para nosotros. O sea, si colocáramos una estación ahí, el sistema dinámico, porque si yo coloco una estación espacial, debo colocarla en algún lugar que se mantenga. El problema, por ejemplo, de la Luna es que con respecto a la Tierra se mueve, porque está la Tierra y en este sistema de coordenadas, si yo coloco la Luna acá, se tiene que poner a girar. ¿Okay? La gracia es que sería un objeto que visto desde la Tierra siempre estaría puesto en el mismo lugar. Visto la Tierra y el sistema solar no se movería.
sería un sólido rígido. Porque veríamos que en este sistema móvil, es con respecto a las distancias, nos veríamos en el mismo lugar. Así que es un lugar ideal. Pero emerge esta pregunta, la cual nos vamos a sumergir, que no es fácil de responder. ¿Cuál es la pregunta que emerge? Es ¿cómo es la estabilidad? Entonces, para resolver esto, bueno, y ahora sí, si vuelven, acá está la figura. Ahí está la figura, bueno, hecha un poco mejor que la que yo hice esta mano, pero muestra un poco la estructura de los puntos hiperbólicos, cómo son las órbitas y cómo esperamos. Esta figura que muestra estas líneas, muestra típicamente las trayectorias, cómo son, cómo deberían ser. Yo hice un poquito la figura más grande, pero para ilustrar un poco la estructura que tiene este problema de tres cuerpos restringidos. Así que al menos, haciendo análisis muy simples contra estos puntos de Lagrange, podemos decir cosas. Pero para resolver realmente la pregunta que quiero plantear ahora, ¿cuál es la pregunta difícil? Es, entonces, los puntos de Lagrange, los puntos de Lagrange, ¿son estables o no? Esta pregunta que parece ser estables o no. Esta pregunta que parece ser muy, muy inocente, me va a demorar un poco explicarla porque voy a tener que explicarle lo que es la noción de estabilidad, cómo entendemos algo que es estable o no, y cómo los términos giroscópicos van a jugar un rol importante. Así que voy a concentrarme en resolver ahora esta pregunta que es difícil, que parece ser trivial, pero algunas cosas conocen, pero con términos giroscópicos no. Así que voy a revisar, digamos, lo que llamamos noción de estabilidad y qué es lo que entienden, digamos, la estabilidad de una solución. Entonces voy a guardarme un tiempo responder esta pregunta, y la pregunta que vamos a tratar de resolver es la estabilidad de un punto de equilibrio con cuidado. Entonces, estabilidad de un punto de equilibrio. Entonces, obviamente, cuando digo punto de equilibrio, voy a mostrar dos tipos: puntos de equilibrio normales y también relativos. En este caso, el de Lagrange es relativo, el sistema que se mueve. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo resolver eso y qué hacer? Entonces, primero voy a hacer una visión, digamos, simple, y después voy a estar con una visión más compleja. Entonces, primero voy a hacer una revisión, como yo supongo que han entendido hasta ahora en su curso la noción de estabilidad. Entonces, supongo que lo que han entendido hasta ahora, entonces, primero hacer una intuición, algo intuitivo, lo que supongo que han ido aprendiendo de estabilidad. Estabilidad. Ok, entonces lo intuitivo que yo diría es que lo que deben haber aprendido es que uno típicamente dice, bueno, supongamos un sistema muy simple, primero pensamos en un sistema físico simple, después hacemos definiciones con cuidado. Entonces, un sistema físico simple, sobre el cual si quieren unidimensional, en el cual además siento que el problema es unidimensional y se le aplica una fuerza. Como el problema es unidimensional, entonces obviamente voy a suponer que la función que es la fuerza es suficientemente suave, voy a asumir que viene de un potencial. ¿Ok? Entonces, que es al menos diferenciable, eso es lo que quiero decir. Por lo tanto, uno diría, el lagrangiano que escribe este sistema físico en cuestión es muy simple, debería ser simplemente algo que escriba de una masa, x puntos medios, y además tenemos entonces un potencial que lo describe. Obviamente, ecuaciones de movimiento, si hacemos entonces Euler-Lagrange, entonces descubriríamos que la ecuación de movimiento es algo que ya sabemos, simplemente la ecuación de Newton, escrita, bueno, de esta forma que está ahí. Entonces, lo primero es que, ¿qué es un equilibrio? Entonces, si usamos un equilibrio normal, entonces diríamos que en un equilibrio normal, tenemos simplemente que x2 punto y x punto 0 no se mueve, y por lo tanto eso implica que la fuerza, o sea, si lo pensáramos como Newton, la fuerza entonces se equilibra, no hay fuerza. Eso sería corresponde a un punto de equilibrio. Entonces, en nuestro lenguaje significa que existe un x asterisco o un xc, llamémoslo así, tal que si yo evalúo el potencial es 0. Entonces, uno lo primero que haría es que, ok, entonces x0, xc es punto de equilibrio, punto de equilibrio. Pero yo supongo que lo que han aprendido es cómo saber su estabilidad, cómo es su estabilidad. Entonces, para entender la estabilidad de este punto de equilibrio, lo que supongo que hacen usualmente es la estabilidad de este punto de equilibrio, es que hacen lo que llamamos un análisis local, que es lo que también llamamos un análisis lineal. ¿Qué significa eso? Que uno va a tomar x de t
y va a tratar de escribir la dinámica local, es decir, que escribe x de c e introduce una nueva variable que dé cuenta de la dinámica total, que vamos a llamar cita de t, y este cita de t, voy a asumir que es una variable muy pequeña. Supongo que es lo que hace, eso me permite hacer un análisis lineal. Suponer que eso es pequeño. Ahora, cuando uno tiene un lagrangiano, el problema está que si yo tomo mi lagrangiano y lo linealizo, cuando haga Euler-Lagrange, no me queda nada, porque son derivadas de él. Por lo tanto, lo que tiene sentido cuando uno hace un análisis lineal es que en un lagrangiano hay que hacer lo que llamamos un análisis cuadrático. ¿Okay? Entonces, para hacer este análisis en el lagrangiano, o a partir del lagrangiano, para hacer este análisis desde el lagrangiano, se requiere hacer análisis cuadrático. Eso es imposible. Tenemos que sí o sí hacerlo así para poder tratar de resolver el problema. Porque, voy a insistir, si el lagrangiano es lineal, al hacerlo en Lagrange van a encontrar puras constantes, tiene que ser cuadrático. Por lo tanto, hacemos lo que llamamos cuadratizar el lagrangiano. ¿Qué significa eso? Me gusta colocarlo así, le voy a colocar un 2 para recordarme que lo estoy cuadratizando. Es simplemente que tomo m y lo escribo como xc más cita punto al cuadrado de t, y me voy a guardar todos los términos cuadráticos. Así coloco u de xc más cita. ¿Y cómo lo cuadratizo? Bueno, lo aproximo. El primer término, obviamente, xc es una constante, porque es un punto de equilibrio. Justamente satisface, por definición, satisface que tiene que ser que x punto es 0. Así que evaluar en su punto. Así que eso no lo tomo. Así que lo primero que me queda es m cita punto al cuadrado medios, menos el potencial evaluado en xc, menos el potencial derivado, hago Taylor, derivado en x evaluado en xc, cita, más el potencial menos el potencial evaluado en xc, dos veces derivado evaluado en xc, y eso multiplico por cita y lo divido por 2 por Taylor. ¿Ok? Simplemente eso lo aproximo por eso. ¿Por qué lo aproximo por eso? Uno dice, ¿por qué no sigo calculando más términos? Bueno, primero que nada, si es un punto de equilibrio, sabemos que eso es 0, punto de equilibrio, esa es la definición de punto de equilibrio. Un punto de equilibrio satisface que el potencial derivado evaluado en su punto es 0, fuerza 0. Después, UC es un valor evaluado en una constante más una constante, por lo tanto el lagrangiano más una constante no cambia en nada, no debería cambiar en absoluto, por lo tanto cambiamos lagrangiano. Por lo tanto el lagrangiano lo puedo aproximar con lagrangiano en puros términos cuadráticos, que eso hablamos de lagrangiano cuadrático, que me queda la forma energía cinética, masa por cita punto al cuadrado, y el único término que es relevante es el último, que es de la forma un medio, ¿ok? De la segunda derivada del potencial, ¿ok? Evaluado en xc, por supuesto, y eso por cita cuadrada. Así que nos queda este lagrangiano cuadrático. Hago esto porque, por supuesto, este análisis supongo que lo podemos hacer bastantes veces o han hecho cosas similares. Uno escribe un lagrangiano cuadrático y con él vamos a hacer propiedades. Son lo que llamamos pequeñas oscilaciones, los cuales tienen un poco de conocimiento. Simplemente es porque quiero primero hacer la imagen intuitiva y después definir cosas un poco más sofisticadas una vez que haga lo simple que va a hacer ahora. Y por lo tanto, con este lagrangiano cuadrático, uno, por ejemplo, se hace Euler-Lagrange. Entonces, si hacemos Euler-Lagrange, encontramos la ecuación de movimiento, vamos a encontrar que m simplemente en una dimensión, cita dos puntos, es igual, voy a calcular, en este caso, a menos simplemente du, la segunda derivada del potencial, con respecto a x, evaluado en xc, por cita. Nos queda esta ecuación lineal. Esto es lo que llamamos la ecuación lineal, que obviamente describe el problema. ¿Ok? Ecuación lineal. Entonces la ecuación lineal describe perfectamente el problema, y la gracia es que uno sabe resolver este problema fácilmente. En realidad uno dice, ¿cómo resuelvo una ecuación lineal? Como está aquí, muy simple. Uno hace un ANSAT, donde la solución para resolver esta ecuación simplemente si nos tomamos cita 0 por exponencial de cita t, donde cita, o en este caso sigma, dije cita. Sigma, entonces sigma describe la tasa de crecimiento. Es lo que típicamente llamamos un valor propio, porque obviamente reemplazable la ecuación, me va a quedar matrices cuando sean más variables, y esta matriz me da un polinomio característico, me ponga que sea soluble,
y al imponer que sea soluble, entonces nos da, digamos, la estabilidad. Pero esencialmente el sigma nos da la tasa de crecimiento, es decir, si sigma es positivo, las soluciones crecen exponencialmente; si sigma es negativo, decrecen exponencialmente; si sigma es un número complejo, entonces la solución es posible. Y eso es el caso, porque si lo reemplazo en esta ecuación, entonces, simplemente para dar la idea final, reemplazo en esta ecuación, me queda entonces m sigma cuadrado igual a menos du a dx. Esta sería la ecuación característica en este caso. Me queda esto acá. Y por lo tanto encuentro que sigma, solución o tasa de crecimiento, me queda i, por el número negativo, raíz de 1 partido por m, en este caso de du a dx2, evaluado en x. Entonces nos queda este sigma, y esto obviamente hay dos, obviamente está S y su complejo conjugado, por supuesto. Y esto me dice inmediatamente, simplemente para tener una idea, es que si es un mínimo, es decir, que de x2 al cuadrado, en este caso es positivo, implica entonces, eso implica que sigma pertenece, es imaginario puro, a los números complejos, imaginario, voy a aplicar imaginario puro, quizás eso queda mejor. Y eso entonces nos dice que la solución x de c es estable. Entonces, lo que aprendemos desde mucho tiempo cualitativamente, pero voy a tratar de hacer esta cosa más general y más sofisticada, voy a hacer definiciones mucho más profundas, seguramente en la próxima clase. Voy a hablar de la estabilidad de Lyapunov, estabilidad asintótica, cómo uno puede tratar de entender lo que es la estabilidad de un sistema. Por ahora simplemente estoy recuperando lo que me parece que conocen intuitivamente. Entonces, simplemente apelo a eso, porque es la intuición, pero esto esencialmente lo que me está diciendo que si yo tomo un potencial, un equilibrio corresponde a un punto en el cual la primera derivada del sistema es cero. Eso significa que el potencial es cero, por lo tanto significa este punto está acá, este punto está acá. Después me dice que si su segunda derivada es un mínimo, como este está acá, entonces decimos que es estable. Y si es en este caso la concavidad es negativa, esto me da un nuevo i en esta expresión que está acá, y por lo tanto ahora se vuelve real. Como tiene un más menos, entonces me dice que hay soluciones que crecen o que crecen exponencialmente, y por lo tanto me diría que esta solución de acá es inestable. Ahora, esas nociones, vuelvo a insistir, que parecen intuitivas usando el potencial, insisto, en presencia de términos giroscópicos, vamos a ver que es falso. Vamos a poder descubrir que incluso puntos que tienen concavidades negativas pueden ser estables gracias a los puntos giroscópicos, pero para eso necesito ser más cuidadoso y hacer un análisis más profundo de lo que significa estabilidad. El análisis que acabo de hacer, en realidad que es muy intuitivo, que lo han aprendido solamente desde muchos cursos más básicos, en realidad lo llamamos análisis, y voy a terminar con esta idea, espectral. ¿Y por qué lo llamamos análisis espectral? Porque en realidad lo que uno calcula, linealiza las ecuaciones, calcula los valores propios de esta ecuación, y en realidad lo que hice, y esta es la última imagen, termino con esta imagen, simplemente lo que uno hace es que si uno grafica los valores propios, entonces aquí grafico la parte real de sigma, aquí grafico la parte imaginaria de sigma, entonces lo que acabo de contar es que si en este caso teníamos que era un mínimo, que era estable, entonces tenemos que el espectro tiene la forma que acabo de dibujar. Entonces por eso hablamos de análisis espectral, y en realidad lo que acabo de mostrar es que la solución es estable espectralmente o linealmente. ¿Okay? Vamos a tratar de hacer, vamos a hacer algo un poco más adecuado, más profundo, cómo hacer análisis de estabilidad en casos más generales, porque todo esto que acabo de hacer requiere que el sistema sea linealizable. No siempre es linealizable, o a veces los términos lineales son cero, lo llamamos marginal, sin embargo las soluciones son estables. Además, en el análisis que hice recién, supuse que tengo un equilibrio, una solución que no se mueve, pero las órbitas que estamos viendo son soluciones que están moviendo todo el tiempo, por lo tanto hay que introducir una noción un poco más general, algo que me diga, si tengo una solución que depende del tiempo, como una órbita que está cambiando, ¿cómo puedo decir si es estable o inestable? Y la respuesta a eso las dio Lyapunov, así que vamos a usar la estabilidad de Lyapunov, y también después vamos a usar una estabilidad, otra noción de estabilidad que es la estabilidad asintótica, y vamos a ver cómo se relacionan estas nociones de estabilidad espectral, que seguramente son especialistas o conocen mucho de ellas, con nociones más complejas, como la estabilidad de Lyapunov y la estabilidad asintótica, que no requieren que el sistema sea lineal, simplemente son análisis mucho más generales.
Pero todo eso lo vamos a discutir entonces con calma la próxima clase para establecer bien este tipo de cosas. No sé si hay alguna pregunta o duda. Me la pueden escribir por el chat si es que no quieren escribir. Cualquier cosa, por supuesto, bienvenido. No sé si está claro. Si no, seguiremos el lunes estudiando nociones de estabilidad un poco más general y después de eso vamos a volver a este problema de tres cuerpos y responder esta pregunta que les aseguro es no trivial. Les aseguro que la mayor parte de las personas piensa que los puntos de Lagrange son estables y no sabe que depende de cómo gira el sistema. Vamos a ver que el sistema microscópico en algunos casos va a decir que es estable, en algunos casos va a decir que no es estable y hace que sea bastante más entretenido de lo que uno cree la discusión. Pero bueno, lo vamos a analizar con calma las clases a venir. Eso no va a ser tan rápido porque va a tener que hablarles mucho más de estabilidad para poder volver y resolver profundamente este problema de estabilidad de los puntos de Lagrange. ¿Ok? Bueno, si no hay más preguntas, como ustedes ven por el chat, entonces nos estamos viendo entonces el lunes y continuaremos avanzando. Okay. También una cosa, aprovecho de anunciar, el lunes voy a subir una tarea, supongo que, como no sé si volveremos a clase o no, una tarea, pero a diferencia a partir de las discusiones que tuvimos, voy a hacer la primera tarea, voy a hacer algunas tareas con este formato, voy a hacer una tarea, no digo colectiva, pero voy a hacer una tarea de grupos, así que voy a permitir que una tarea en la cual se conozcan más unos con otros, seguramente voy a permitir que sean 3 personas o 2 personas, la tarea va a ser no individual justamente porque quiero que se conozcan unos más con otros y aprendan un poco a trabajar en grupo. Así que la próxima tarea va a tener esa peculiaridad de que puede ser permitida que se entreguen 2 personas. O sea, una sola persona entrega y va a ser con 2 nombres. Pero se las voy a subir y de todas maneras voy a escribir en el correo para explicar un poco más cuál va a ser la regla especial de esa tarea especial. ¿Okay? Van a haber algunas más, por supuesto, de esa forma. ¿Ok? Bien, nos estamos viendo entonces. Cuídense, nos vemos.